Las 9 de la mañana, 29 minutos, 9 de la mañana, 29 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a entrevistar a continuación al consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas. Ingeniero Mendoza, usted continúa con la entrevista. Muchísimas gracias, Alcidito, para lógicamente darle la bienvenida otra vez a Juan Esteban Guarderas. Y cuéntenos, ha tenido una semana bien movida la semana pasada, Juan Esteban, ¿no? Sí, pero bueno, estamos sacando, el último año ha sido complicado, ha sido intenso. Bueno, lleno de buenas noticias, pero intenso. Juan Esteban, usted ha demandado a la vicepresidenta Verónica Abad, ¿verdad?, por infracciones cometidas durante la campaña electoral cuando ella fue candidata a la alcaldía de Cuenca. Corríjame si estoy equivocado. Usted hace acopio entonces a que Abad, Verónica Abad, ha violado el artículo 278, numeral 7 del Código de la Democracia, lo que significa que podría inclusive perder sus derechos de ciudadanía y por ende dejar de ser vicepresidenta de la República. ¿Estoy equivocado o no? Eso es correcto. Ahora, la pregunta que subyace es si esto yo lo hice por hacerle el juego al presidente o no. Ese es el meollo del asunto. Ahora, mire, absolutamente no. Y le voy a dar algunos ejemplos porque siempre dicen lo mismo. Es decir, verá, yo ya voy enjuiciando a temas de anticorrupción desde el 2014. Con la Comisión Anticorrupción tuve 39 casos de corrupción y con la Fundación Lucha Anticorrupción llegué a los 70. Cuando le enjuicié a Pavel Muñoz, al alcalde de Quito, que le acabo de ganar, decían que yo era un perro, o sea, así me dijeron que yo era un perro de Paola Pavón, la prefecta, porque resulta que adentro estaban peleados en ese momento. Bueno, yo no lo conocía muy bien, pero resulta que había un contexto que enfrentaba a Paola Pavón, la prefecta, y Pavel Muñoz, el alcalde. Mire, yo voy a enjuiciar la corrupción independientemente del contexto. A mí me entregaron el día martes los dos exámenes periciales que yo ya lo pedí desde bastante tiempo antes. ¿Quiénes fueron los peritos? Juan Esteban, ¿quiénes fueron los peritos? Los nombres no me recuerdo. La comunicadora Pero es una mana mía. ¿Son del Consejo Nacional Electoral los peritos? No, pues son del Consejo de la Judicatura, son peritos acreditados como peritos en el Consejo de la Judicatura. Ya, entonces, correcto, mire, correcto, entonces. Pues son dos exámenes periciales, pero es un tema importante que topa ese tema. A ver, mire, me dicen justo en el momento que se necesitaba, Guarderas presenta la demanda. No, de hecho no, porque yo ya pedí el examen pericial desde hace tiempos y el un examen pericial tenía que estar terminado para que empiece el otro. El uno es el examen pericial informático sobre las publicaciones en redes sociales, la integridad de los archivos, la integridad de los audios, la veracidad de las publicaciones, la fecha de las publicaciones. Ese tuvo que verse acabado para que luego yo pida el examen pericial comunicacional, que es el que dice que efectivamente esa publicación no era el señor Churuchumbi o la señora Abad simplemente hablando de la actualidad de sus localidades, sino que realmente era una pedida de voto. Entonces, eso se terminó el martes. Eso quiere decir que yo ya tenía esto. ¿Está notarizado eso? ¿Está notarizado eso? Los peritos no tienen que notariarse, por eso son peritos, pero las pruebas están notariadas y esas pruebas yo las tenía notariadas ya desde hace ratón. O sea, en otras palabras, no es un juego esto al presidente por un simple hecho. Yo voy investigando esto más de un año y lo puedo demostrar. Que haya coincidido y que eso le beneficie, a mí me vale un pepino. O sea, le soy franco, yo tengo que perseguir la corrupción independientemente del contexto. Juan Esteban, pero usted cuestiona a Verónica Abad cuando ella era candidata a la alcaldía de Cuenca, pues. O sea, ella perdió las elecciones, pues. ¿De qué probabilidad de destitución me habla de Verónica Abad cuando su cuestionamiento es a Verónica Abad candidata a la alcaldía de Cuenca, no es candidata a la vicepresidencia de la República? Pues. Ahí podría haber salida de una destitución, pues no le entiende. No, muy inteligente su pregunta y viene muy al caso. A ver, yo no estoy enjuiciando solo a Verónica Abad, yo estoy enjuiciando a 3 candidatos que en esas elecciones cometieron sendas... izquierda democrática, ¿no? Claro, entonces yo ya tenía eso avanzado. Ahora,
Que ganen o no ganen, no quiere decir que no se tenga que procesar las ilegalidades, uno. Y dos, de hecho, yo lo que busco es la máxima sanción para los tres. El señor Santos Abril y Suárez de Abril, yo tengo entendido que no es funcionario, pero le van a quitar los derechos de participación, o sea, si gana los juicios, le van a quitar los derechos de participación ciudadana, es decir, que no va a poder ser funcionario por los próximos 2 años, si es que gana. En el caso de Churuchumbi, lo que va a ocurrir es que él va a tener que dejar la dirección de Pachacutic. Qué pena, ¿para qué hace ilegalidades? Y luego, yo, cuando inicié estas investigaciones, la señora Abad no había ganado la alcaldía, pero yo ya tenía las pruebas contundentes. Bueno, pues lo que iba a pasar es que ella no puede ser funcionaria en los próximos años. Ahora resulta que por azares de la vida esta señora es la vicepresidenta. Bueno, pues qué pena que abandone la vicepresidencia. Mire, y ahí hay un tema que a mí en la que yo empato mucho con la gente en la costa ecuatoriana. La gente en la costa ecuatoriana es mucho más berraca que la gente en la sierra. Ustedes dicen las cosas clarísimas y de manera frontal. Y las consecuencias tienen que asumirse porque las tienen que asumir. Y la ley tiene que aplicarse porque tiene que aplicarse. Si la señora luego resultó ser vicepresidenta del país, bueno, pues qué pena haya usted. O sea, Pero no la estás cuestionando, Juan Esteban, usted no está cuestionando a Verónica Abad porque cometió algún dolo durante la campaña electoral de la vicepresidencia. Usted lo está correcto, así es. cuestionando cuando No, fue candidata a la alcaldía de Cuenca y eso ya pasó, ni siquiera ganó. O sea, ¿dónde está la afectación al ciudadano en el caso de usted, por ejemplo? ¿Dónde está? Dígamelo. sí, muy bien. A ver, mire, ahí hay 2 temas. Primero, la precampaña, de todas maneras, no tenía que afectar, no, ella no tiene que ganar la precampaña para que se dañen las elecciones. Verá, en todo el mundo la precampaña, las campañas electorales se fijan en un periodo muy específico. ¿Por qué? Yo fui deportista de élite y yo le representé al Ecuador en 2 mundiales. Cuando las personas van a correr en una carrera, todos corren al unísono. ¿Por qué? Porque en una carrera política, imagínese, no todos los campos tienen la misma capacidad de financiamiento. Entonces, si usted permite que toda la gente haga campaña cuando les dé la gana, obviamente favorece a las campañas que mejor financiadas están frente a las que menos financiadas están, ¿vale? Entonces, aquí y en la Conchinchina se establece un periodo electoral muy específico. Y eso afecta a la transparencia y al buen desarrollo de las elecciones. Entonces, que ella no haya ganado no significa que no se hayan dañado las elecciones. 1. 2. Efectivamente, yo no estoy pidiendo la destitución de ella directamente porque ella no ganó la alcaldía. Yo lo que pido es la máxima sanción. ¿Qué es lo que me permite el artículo 278 del Código de la Democracia? 1. Que se le ponga una multa, tal y como se le impuso a Pavel Muñoz. 2. Yo sí estoy pidiendo las disculpas públicas, tal y como se le impuso a Pavel Muñoz. Y la destitución, pues también. Y luego, no, es que no puedo pedir la destitución, porque ella con esa falta no, o sea, su pregunta es brillante, lo que usted me está preguntando es muy inteligente y vale la pena que su público lo tenga claro. Yo no puedo pedir la destitución, yo no puedo pedir la destitución por un cargo, a un cargo que ella ganó sin haber cometido esa infracción electoral. Yo hubiera podido pedir la destitución si ella llegaba a la alcaldía y yo quería que se destituya de la alcaldía. Eso sí, correcto. Pero en el artículo 278 del Código de la Democracia se establecen 3 sanciones. Suspensión de los derechos de participación, multa y destitución. No puedo pedir la destitución, pero sí puedo pedir la suspensión de los derechos de participación, que es lo que he pedido en todos los Y de casos. ciudadanía, pues, ¿no? ¿Perdón? Los derechos de ciudadanía, pues, Juan Esteban. Los derechos de participación ciudadana, sí. O sea, Lógico. no es el único derecho, o sea, la ciudadanía tiene más derechos que solo la participación política. Pero estos son, para ser muy específicos, los artículos los derechos del artículo 61 del Código de Democracia. Mire esto. Entonces, qué bonita entrevista, porque francamente usted me ha hecho las preguntas que crujen. A ver, con Alan Verdera, mire Alan Verdera, él ya estaba destituido cuando le ganó el juicio. Él ya estaba destituido, pero no importa, porque le acaban de sancionar con 4 años de suspensión de los derechos de participación ciudadana, lo que significa que el señor Alan Verdera no va a poder ser candidato a ninguna elección por los próximos 4 años, ni tampoco va a poder ser funcionario público. Entonces, lo mismo busco yo con la señora Verónica Abad, y con esto termino. De hecho, viene a ser lo mismo, porque si yo no pido la destitución, pero pido la suspensión de los derechos de participación y eventualmente yo gano y me conceden que se le suspendan los derechos de participación por aplicación del artículo 61 de la Constitución, ella ya no podría ejercer ningún cargo público, por lo tanto tendría que salir de la vicepresidencia.
Y con eso termino. Que eso le apoye o le beneficie al señor presidente de la República, eso me vale un bledo, ¿ah? Porque yo no hago las cosas en función de a quién beneficien, sino porque la ley tiene que aplicarse. Las 9 de la mañana, 40 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Consejero Guarderas, muy buenos días. Dígame una cosa, ¿usted puede demostrar, por ejemplo, fehacientemente que usted inició estas investigaciones y el pedido de sanción hace un año? Sí, claro. De hecho, yo tengo pruebas por escrito de que yo ya tenía comunicaciones con, por ejemplo, las notarías para materializar las pruebas desde al menos diciembre del año pasado. Entonces, mire que, a ver, y aquí viene un tema que es importantísimo para su público entender, analizar. Y pueden criticarme, ¿vale? Pueden criticarme, pero es mi elección ética. Verá, a mí, ¿qué ocurre la semana anterior y por qué yo planteo el juicio la semana anterior? Por dos hechos contundentes. Uno, Pavel Muñoz, a quien yo le gano el juicio, él pide las disculpas públicas el día lunes y paga la multa el día lunes, con lo que yo ya digo, ok, capítulo cerrado, pasemos a la siguiente presa. Uno, él lo dice el lunes, él pide las disculpas públicas del lunes, capítulo cerrado para mí, y me libera de capacidades operativas, me da más capacidad operativa, uno. Y dos, me entregan ya todos los peritajes. El primer peritaje y el segundo peritaje que fue sobre el primero. Como el informático y el comunicacional, eso me entregan el martes. Entonces, yo ya lo incorporo a la demanda el miércoles y ahí tenía yo dos opciones. Una, quedarme yo callado y guardarme la denuncia esperando un contexto, pero hay Julio Ayala y Radio Atalaya y toda la prensa del país podía funarme, porque ¿qué hacía yo guardándome una denuncia que ya estaba completa? Imagínense la irresponsabilidad de yo guardarme algo solamente porque el contexto no sea el correcto. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción es entender que la lucha tiene que ¿Perdón? O sea, usted se lo podía guardar porque usted es guardera. No entiendo, no entendí a qué se refiere. Usted decía que no lo podía guardar este juicio, pero yo le hago la broma que sí lo podía porque usted... Sí, exacto. Sí, como buen guarderas, así es, maestro. Pero mire, usted me va a entender, maestro, Julio, a ver, Julio, imagínese cómo hubiera reaccionado Julio si usted se entera de que yo tengo bajo mi ala denuncias ya completas, con exámenes, con todo listo, y me las guardo. Pero me funa, pues, maestro. ¿Qué tipo de ética tendría yo si ya teniendo todo listo me lo guardo? Yo puedo demostrar que eso me entregaron el día martes. Entonces, ¿cuándo querían que plantee la denuncia? ¿Antes o después? No, pues cuando las cosas están listas, pues. Entonces, mire, a mí me importa un pepino cómo sea el contexto, porque la ley tiene que aplicarse independientemente del contexto. Entonces, que la gente especule que esto le beneficia al presidente, la verdad no me importa, pero esa era mi elección ética. Consejero, por eso yo le preguntaba si usted tiene los documentos fehacientes de que demuestran de que usted hace un año ya inició esta investigación y este proceso, porque mucha gente dice, ve qué coincidencia, ahora que el presidente quiere deshacerse de la vicepresidenta, el señor Guardera sale y plantea un juicio. Mucha gente está pensando eso, pero su razonamiento y su explicación me parecen muy lógicas, señor Guarderas. Sí, maestro, o sea, a ver, yo tengo por escrito las solicitudes de las notarías para que me notaricen. Si no me equivoco, las solicitudes de las notarías es antes de que incluso se posesionen antes de que Daniel Noboa se posesione como presidente, yo hice ya las primeras notarizaciones. Entonces, vea, qué pena, pero a ver, ese contexto, mire, también hace poco le metieron a la cárcel a la hija de la presidenta. Si se acaba antes, también me hubieran dicho que estaba haciendo el juicio al presidente. Entonces, ¿en qué momento el juicio? O sea, si ve, hicieron una caja de Pandora, estimado Julio, porque el momento en que yo tenga que guardarme las denuncias para esperar un contexto perfecto, chicas, nunca lo va a haber. Porque siempre va a haber una suplicacia de que, como le dije, ¿no? Usted le enjuició a Pavel Muñoz para beneficiar a Paola Pavón. Bueno, pues yo no sabía que estaban peleados. Claro. ¿Cuándo es un buen contexto para enjuiciar la anticorrupción? Mire, para mí todos los días.
Y no puedo esperar yo que haya un buen contexto. Y si a alguien le beneficia, otra vez, vea, ya son especulaciones, ¿no? A mí solo hay un tema y con esto termino. Mire, digamos que yo pierdo todos estos juicios, ¿ya? Digamos que pierdo los juicios. Yo estoy dichoso porque para las próximas elecciones, todas las personas que quieren hacer pre-campaña van a estar con miedo. Así como, gracias a mi juicio contra Pavel Muñoz, Daniel Noboa tuvo que bajar la publicidad que él puso frente al referéndum, porque se quedó nervioso. Entonces yo me congratulo porque por primera vez tenemos algo de control electoral, aunque el Consejo Nacional Electoral no haga su trabajo. Gracias. Una última inquietud de mi parte. ¿Cómo marcha el tema de la elección del nuevo defensor del pueblo? Porque eso es una especie de cuento de nunca acabar. Estamos hace mucho tiempo y ahora resulta que los tres principales calificados tienen sus bemoles. Usted se refiere a la Defensoría Pública, ¿no es cierto? No a la Defensoría del Pueblo. Los dos concursos, hay los dos concursos, solo que no sé a cuál se refiere. A la Defensoría Pública. Ah, ok. Mire, Oiga, a ver. Juan Esteban, le agrego algo. El candidato más opcionado acaba de renunciar, acaba de decir que ya no va de candidato, por si acaso. El señor Frías. Mire, hay dos temas que yo quería mencionarles y es un tema que a mí me duele. ¿Ok? Me duele. Mira, lo primero es que la gente me critica de por qué no me he metido a fiscalizar Olón, ¿vale? O por qué no me he metido a fiscalizar tales o cuales casos en el país. Yo no puedo mover un dedo, ni el dedo pequeñito, si alguien no me pone una denuncia. Porque la Constitución exige que yo pueda investigar y sancionar y enjuiciar solamente los casos que me denuncian. Pero si nadie me plantea una denuncia y yo de oficio empiezo una investigación, yo estaría incumpliendo artículos constitucionales y debería yo ser destituido, si no metido a la cárcel, por abrogación de funciones. Entonces, póngase, la gente me decía, pero es que no estás fiscalizándolo. Ajá, porque necesito que alguien me denuncie, yo no puedo de oficio. Entonces, póngase, respecto a los casos de los primeros tres candidatos postulantes para el Consejo, para la Defensoría Pública, yo decía lo mismo. Me muero de ganas de investigar. La prensa lo dice, pero la Constitución de la República establece que yo solo puedo investigar lo que se denuncia. Entonces, vea, y obviamente yo no puedo inventarme una denuncia del aire. Necesito que algo ingrese al Consejo. Entonces, eso también ha sido un problema para que nosotros podamos fiscalizar de manera un poco más ágil. Pero al mismo tiempo utiliza, a ver, su espacio, Atalaya es una radio archiconocida, es un espacio muy fuerte. Lo que yo le transmito a la ciudadanía es, miren, la ciudadanía tiene que denunciar. Y lo bacán con el Consejo de Participación Ciudadana es que ustedes pueden hacerme denuncias totalmente anónimas. Es decir, pueden mandarme eso desde emails creados que no tengan su nombre y apellido, no tienen que firmar, no tienen que poner las cédulas, pero háganos llegar a esas denuncias para que yo a mi vez pueda ya investigar y poner en marcha los procesos sancionatorios que prevé la legislación. Gracias. Alcides, por favor. Sí, las 9 de la mañana, 49 minutos. Vamos a darle paso y la bienvenida a nuestra compañera Romina Ceballos para que continúe con más preguntas para nuestro invitado Juan Esteban Guarderas. Buenos días. Buenos días, consejero. Y volviendo un poco la mirada a la denuncia que usted ha hecho a la vicepresidenta y las otras dos personas, también se ha conocido justamente que el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó pre-campaña para justamente las elecciones del 2023. Sobre ese caso, ¿usted va a investigar? A ver, ahí hay dos temas. Primero, súper buena pregunta. Mire, hemos ganado todos los juicios. Yo estoy logrando casos inéditos de sanciones, de comportamientos ilegales que nunca habían sido logrados. Entonces, inauguración de obra por parte de candidatos, el caso del alcalde de La Maná. Caso de una sanción a un juez electoral, el caso del señor Richard González, lo ganamos. Campaña partidista, cuando tiene que ser una campaña neutral, caso Allen Verdera. Funcionarios públicos que hagan campaña en su condición de funcionarios públicos, caso Pavel Muñoz. Por eso yo estaba ya con la precampaña desde hace más de un año, desde las elecciones seccionales, la precampaña estaba en mi radar. Por eso yo puedo demostrar
que yo estaba investigando y trabajando en esa denuncia desde hace un año. Ahora bien, ¿por qué ganamos todo? Porque nosotros hacemos nuestro trabajo muy rigurosamente. Por eso hemos ganado hasta ahorita todo. Entonces, ¿qué pasó? Yo ya tenía las investigaciones sobre las elecciones seccionales que ocurrieron en febrero del año pasado, ¿no es cierto? Y sobre eso estoy presentando ahorita. Posteriormente a eso hubieron nuevos hechos. Fernando Villavicencio, mi amigo personal, mi amigo, también hizo pre-campaña. Igual que hizo Daniel Noboa, igual que hizo Jan Topic, igual que hizo Otto Sonnenholzer, igual que hizo Bolívar Armijos. Ahora, yo tengo que volver a investigar todas esas elecciones, porque luego me van a decir, ¿y por qué le enjuicias a Daniel Noboa y no a Jan Topic? Ahora, ¿sabe qué? Esto lo estoy haciendo a título individual, como Juan Esteban Guarderas. ¿Sabe quién tiene que enjuiciar todos los casos? El Consejo Nacional Electoral. Entonces, a mí me parece un poco divertido. O sea, yo entiendo su pregunta y no lo asumo como un tema personal, pero lo que sí me duele es que ¿por qué Juan Esteban Guarderas tiene que enjuiciar todas las ilegalidades electorales cuando usted, yo y su público pagamos un ejército de funcionarios que tendrían que estar enjuiciando todo, que es el Consejo Nacional Electoral? Porque todas estas victorias que estoy mencionando han sido logradas cuando tenían que ser por obligación legal enjuiciadas y fiscalizadas por el Consejo Nacional Electoral. Entonces sí, o sea, la gente o sea, la gente está tan, o sea, igual que cuando fue Pavel Muñoz que decían que yo estaba obrando a favor de Paola Pavón, ahora resulta que yo estoy trabajando para el presidente. Dios mío. Verá, yo no soy la única persona que tiene que enjuiciar en este país, le corresponde al Consejo Nacional Electoral. No lo descarto para que a la gente le quede claro, pero sí me jode, y lo utilizo bien en la palabra, sí me jode que yo tenga que ser el que enjuicie cuando hay un ejército, hay una institución que es el Consejo Nacional Electoral que debería dedicarse a enjuiciar todo. Y con esto termino. Mire, si algo ha ocurrido gracias a las victorias que hemos tenido, con todos los casos que le he nombrado, esas son ilegalidades electorales que tenían que haber sido enjuiciadas por el Consejo Nacional Electoral. Si yo ya logro sentencias ejecutoriadas al respecto, significa que el Consejo Nacional Electoral claramente incumplió sus funciones. O sea, el hecho de que yo haya logrado esas victorias es la muestra fehaciente de una falta de cumplimiento de funciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Ahora, yo esperaría que no tenga que ser yo el que enjuicie eso, sino también el Consejo Nacional Electoral. No lo descarto. Toda esta larga respuesta para decirle, sí, no lo descarto, pero me gustaría que haya alguien más en estos 18 millones de ecuatorianos que también enjuicie por ilegalidades electorales, empezando por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Juan Esteban, y justamente en ese sentido, entiendo perfectamente lo que usted dice y al final tiene toda la razón, pero tal vez denunciar al Consejo Nacional Electoral por incumplimiento de sus funciones. La pregunta de millón, y Romina, yo salivo de la boca de las ganas de poder, o sea, de las ganas de enjuiciarles al Consejo Nacional Electoral. El problema es que ahorita estamos en periodo electoral, porque esas personas les fascina estar en periodo electoral y lo declaran con el mayor tiempo posible, porque en la declaratoria de periodo electoral les da inmunidades. Ahora, para usted y su público, yo sí tengo una buena noticia. ¿Cuál fue mi interpretación cuando yo llegué al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, pues, vale un pepino que estemos en periodo electoral y que esas personas tengan inmunidades, porque yo lo que sí puedo hacer es el concurso para cambio de autoridades y de esa manera tienen que salir. Entonces, logramos una primera victoria hace un mes y medio cuando la Procuraduría nos dijo, sí, nosotros hicimos la consulta, le sustentamos a la Procuraduría, le dijimos, señores procuradores, una cosa es que hayan inmunidades, otra cosa es que el concurso avance. Y si el concurso avanza y el periodo constitucional es de 6 años, aunque estemos en periodo electoral, esas autoridades tienen que ser cambiadas. Y la Procuraduría nos dijo sí. Y la otra cosa, el jueves logré otra victoria porque yo sustenté ante la Procuraduría del Estado que no basta que cambien 2 personas, tienen que cambiar los 5. Es decir, que podemos hacer el concurso de renovación total de las autoridades del Consejo Nacional Electoral para noviembre. Y nos dijeron que sí. Y eso para mí fue la mejor noticia. Es decir, en otras palabras, me encantaría enjuiciarles, me encantaría proceder contra el Consejo Nacional Electoral, pero ahorita no lo puedo hacer porque tienen inmunidades, pero lo que yo sí puedo hacer es cambiarles, porque de cara a las próximas elecciones yo sí creo que nos merecemos unas mejores autoridades y aunque no, o sea, y más allá de merecerlo, es lo que la Constitución ha previsto como el fin de su periodo. La Constitución prevé 6 años, ellos entraron en noviembre de 2018,
tienen que salir en noviembre de 2024. Las 9 de la mañana, 55 minutos. 9 de la mañana, 55 minutos. Estamos en el programa Punto de Vista de Radio Atalaya, entrevistando a Juan Esteban Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Esteban, yo entiendo que en el tema de este planteamiento que usted ha hecho de denunciar a la vicepresidenta Verónica Abad por haber cometido presuntamente una infracción electoral cuando ella fue candidata a la alcaldía de Cuenca, es muy probable que si el Tribunal Contencioso Electoral le da la razón a usted, ¿verdad? Habría uno de los 3 puntos, habría la posibilidad de que pierda el cargo la vicepresidenta. El primero, la destitución de forma abierta no lo puede hacer porque ella no es alcalde de Cuenca, porque perdió las elecciones. La pérdida de los derechos políticos de 6 meses a 2 años, ese es el punto clave, porque si el tribunal le da la razón a usted, significa que tendrá que perder los derechos políticos de 6 meses a 2 años. O sea, Verónica Abad dejaría de ser vicepresidenta de la República, porque el tercer punto habla de una multa de 11 a 20 salarios mínimos que podría o no podría pagarla. Pero el punto clave, y dígame si estoy equivocado o no, Juan Esteban, es el tema de la pérdida de los derechos políticos de 6 meses a 2 años. Si el Tribunal Contencioso Electoral le da la razón, y en este punto también, Verónica Abad dejaría de ser vicepresidenta de la República. Usted lo entendió todo. Usted acaba de entenderlo todito. Lo explicó de manera perfecta. Ahora bien, lo que sí le puedo decir es, a mí no me importa qué pase con la vicepresidencia de la República. Es decir, yo lo que quiero es la sanción para la individua para que de cara a las próximas elecciones la gente entienda que tiene que respetar la ley, las leyes democráticas, las leyes electorales. Ahora, que ella salga o no del cargo, les soy franco, no es, igual lo mismo dije en el caso de Pavel Muñoz, no es lo que más me interesa. Yo lo que quiero es la mayor sanción. O sea, yo sí quiero que le suspendan los derechos de participación. Ahora, que el presidente ponga en marcha el juego de cambio de la vicepresidente, allá él, a mí no me importa. O sea, que haga lo que le dé la gana. A mí lo que me importa es que se sancionen las ilegalidades de corrupción. Entonces, claro, a efectos de su análisis, usted como analista político, por supuesto, usted lo entendió todo. Ajá, no puedo pedir la destitución porque ella no es la alcaldesa de Cuenca y no ganó, y con esa trampa que ella hizo, no ganó la alcaldía de Cuenca, por lo que tanto no cabe la destitución, pero sí cabe la suspensión de los derechos de participación. ¿Cuáles sean las consecuencias de los derechos de participación? Que no sea la vicepresidenta, que no sea funcionaria, que no pueda ser embajadora o profesora de universidad. Esas consecuencias ya a mí ya no me importan. Pero obviamente yo sí las pido porque yo busco las máximas sanciones. Entonces, no sé si entendió ese matiz, pero usted comprendió perfectamente la lógica de la demanda. 9 de la mañana, 58 minutos. Ingeniero Mendoza, usted continúe con la entrevista. Muchísimas gracias, Alcidito. Yo quería preguntarle, aprovechando este muy interesante diálogo con el consejero Juan Esteban Guarderas, antes que preguntarle, corroborar lo que usted dice, los candidatos a la presidencia de la República y candidata, todos hicieron precampaña, todos. Y no solo en esta elección del mes, claro, del mes de agosto, también pasó en el 2021. Eso es la verdad, y el Consejo Nacional Electoral es como Shakira, ciego, sordo y mudo con respecto a estas infracciones. Y como ha dicho Juan Esteban Guarderas, bueno, al que le tocaría sancionar, por lo menos presentar un expediente, es al propio Consejo Nacional Electoral. La gran verdad, pero no dicen nada. Y encima no sabíamos, claro, que estando en época de elecciones, que nos pasamos aquí además de elecciones, en consultas y en procesos de varios cantones, etcétera, pues ellos tienen inmunidad para, por ejemplo, este tipo de denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, yo le quiero preguntar en lo que tiene que ver al
las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. El año pasado nos reunimos, la ex prefecta del Guaya, Susana González, nos llamó con un equipo de gente especialista en computación, informática, también en telecomunicaciones, por todos los irregularidades y cosas raras que hubo en esa elección para Consejo de Participación Ciudadana, pero también se daban en diferentes lugares del país. Eso por un lado, pero por el otro, sí es cierto que la totalidad de los candidatos y candidatas correístas hicieron precampaña pues, para el Consejo de Participación Ciudadana. Y además las reglas eran claras, que no podía haber una cuestión partidista, e hicieron con el expresidente Rafael Correa, líder de ese partido. Entonces, Allen Berbera, por ejemplo, ha sido sancionado, como usted bien dice, pero él no es el único que incumplió esa norma electoral, Juan Esteban. Todos, hombres y mujeres, estuvieron en el mismo cuestión de la camisa azul y de tantas videos y promociones con el expresidente y con otros altos funcionarios del correísmo, ¿no? Sí, a ver, usted lo formulan bastante bien, pero yo quisiera primero explicar por qué es esto importante, porque puede ser que el público tal vez sienta que estamos trabajando nimiedades, o sea, cosas poco importantes. Mire, ¿por Sí, qué no es lo son, importante? sí son importantes. Claro, ¿y por qué? Entonces, exactamente, mire, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se llama así porque es una entidad de control. Es una entidad de control. Entonces, si es que las personas que llegan al Consejo de Participación son cercanas a un partido político, no van a ser neutrales a la hora de fiscalizar a los mismos partidos políticos. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no pueden haber sido candidatos, no pueden ser dirigentes, no pueden haber sido adherentes a partidos políticos. Y tampoco pueden hacer campaña con partidos políticos. Repito, porque si hacen campaña con los partidos políticos y deben favores, obviamente cuando lleguen a un puesto de control, no van a morder la mano de quienes les pusieron o les impulsaron para estar en esos puestos. Por eso es tan fundamental que una entidad de control esté apartidista y por eso es importante que esas personas respeten la ley, que dice que no se puede hacer campaña con partidos políticos. Obviamente que lo hicieron. Lo hicieron porque sabían que el Consejo Nacional Electoral no fiscaliza nunca nada, ni de chiripa, ni de rebote. El problema es que ellos no se imaginaron que íbamos a ver ciudadanos, que íbamos a enjuiciarles, aunque el Consejo Nacional Electoral no cumpla su trabajo. Y ahí viene un tema que usted dice que es clave. Efectivamente, logramos que se sancione a Allen Berbera, ya se le sancionó, maravilloso, pero ¿por qué no enjuicio yo al resto? Y ahí viene mi punto. Yo lo que quiero es marcar el precedente. O sea, yo quiero lograr la primera sanción. Luego ya le corresponde al resto de ciudadanos del país y al Consejo Nacional Electoral empezar a hacer su trabajo. Pero ahí viene un último tema, y es un tema que sí lo puedo mencionar aquí. Verá, yo sí quiero que las elecciones empiecen a ser limpias en este país. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Todos los casos que he ganado, todos, los voy a sacar en internet en versión editable, en Word, para que los ciudadanos del Carchi al Macará y de la costa de la Amazonía puedan coger las denuncias que ya han sido probadas en su calidad porque ya han ganado los juicios y con eso enjuiciar a quienes vengan en gana. Entonces, de cara a las próximas elecciones, los servidores públicos que se permitan en su calidad de funcionarios hacer campaña van a estar enjuiciados en todo el país. Y no solo por mí, sino que yo voy a plantear la denuncia con la que gané a Pavel Muñoz para que las personas se la descarguen, la editan y utilicen para enjuiciar. Lo mismo va a pasar con la pre-campaña. Entonces, mire, en otras palabras, y con esto concluyo, ¿sabe? Si el Consejo Nacional Electoral no hace su trabajo porque están vendidos o porque no quieren pelearse con los partidos políticos para que no les quiten de su puesto, etcétera, 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 no importa. La democracia es un problema suyo y mío y de todos. Y nosotros como ciudadanos podemos defenderlos. Entonces, de cara a las próximas elecciones, si es que el Consejo Nacional Electoral no le da la gana de hacer su trabajo, pues al menos los ciudadanos sí podemos hacerlo. Eso es una esperanza para nosotros, porque da lo que usted dice, Juan Esteban, nos da a todos
repito, la posibilidad de decir, las denuncias ciudadanas y de un ciudadano, por ejemplo, Juan Esteban Guarderas, están aquí y yo también puedo denunciar y también puede llegar a tener éxito. Puede llegar a Exacto. tener éxito mi queja o mi denuncia ante el poder político, como es en este caso la parte electoral. Yo creo que haría muy bien en ponerlo, colgarlo en Word, estas denuncias, las que incluso han sido ya exitosas, como usted dice, para que la gente diga, bueno, este es el camino y por aquí es por donde nos tenemos que ir, porque realmente no, de lo contrario, siguen pasando cosas y se quedan sin ninguna sanción. Lo del alcalde de Quito es un claro ejemplo de que sí se puede sancionar a un alto personero, sea del partido que fuere, y que si cometen una infracción de la ley, pues tiene que tener una sanción como para cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no le parece? Correcto, y además seamos un poco más cabrones. Verá, usted tiene toda la razón, me entendió perfecto y le agradezco porque usted lo formuló perfecto. Ahora, seamos un poco más cabrones. Mire, no importa que yo pierda estos juicios contra Verónica Abad y Churuchumbi, no importa tanto en qué sentido. El solo hecho de ponerles los juicios y hacerles y darles un poco de infierno, ya va a hacer que en todo el país el resto de candidatos se lo piensen al menos 2 veces a la hora de romper la norma. Solo el hecho del juicio, solo eso ya genera una advertencia. Lo mismo va a pasar con el hecho de las denuncias. El hecho, tal vez póngase, digamos que en Huaquillas, ningún ciudadano le termina poniendo el juicio. El solo hecho de que el candidato sepa que los ciudadanos tienen acceso a una denuncia, a un formato de denuncia, de demanda, ya construido con unos visos de haber sido exitosa, eso ya va a ser un enorme detrimento. O sea, eso ya va a hacer que, porque mire, las personas no solo, o sea, el sistema punitivo, cualquier sistema punitivo, desde los religiosos hasta los legales, funcionan también para generar el miedo, para que la gente de manera preventiva no rompa las normas. Entonces, con esto, o sea, siendo un poco más cabrones, el solo hecho, o sea, yo quiero que todos los funcionarios en este país entiendan, y no solo los funcionarios, los políticos, yo quiero que todos entiendan en este país que la ciudadanía sí les puede enjuiciar y que con eso ellos tengan que a veces callarse la boca o limitar los comportamientos y las trampas que quieran hacer. Entonces habremos ganado un montón, no solo con los próximos juicios que ganemos, sino levantando las banderas de alertas para todos los partidos para que entiendan que esta ciudadanía no es una para pisotear. Las 10 de la mañana con 7 minutos, 10 de la mañana con 7 minutos para agradecerle al consejero Juan Esteban Guarderas por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil, Juan Esteban. Realmente creo que solo nos quedaría al sí de julio lo de la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, de la señorita, Nicole Bonifaz. No sé si don Julio quiere también consultar al respecto. Sí, Andrés, muchas gracias. Sí, me gustaría consultar sobre eso, pero también una inquietud que tengo para el consejero Guardera. Usted ha dicho que no puede actuar de oficio, sino con denuncias. ¿Tuvo las denuncias usted para el caso de Churuchum y de la vicepresidenta y de la otra persona? ¿Tuvo las denuncias para actuar? Mire, esto es importantísimo, porque yo mi combate por las infracciones electorales lo estoy haciendo a título individual desde hace rato. El caso de Pavel Muñoz, individual. Todo eso lo he hecho de manera individual. Claro. Ahora, eso porque son juicios bastante simples. Los electorales son bastante simples. Los temas anticorrupción, por ejemplo, el caso de Olón, eso no es un tema electoral para nada. Y es un tema con visos penales. Y si alguien quiere que el Consejo de Participación actúe, obviamente, y necesito las denuncias. Pero como estábamos hablando justamente ahorita, para los temas electorales, cualquier ciudadano puede defender la democracia y eso es maravilloso, ¿no?
Y respecto a la señora Bonifaz, quería adelantarme. A ver, esa es otra de mis víctimas. Y es una víctima que particularmente estoy orgulloso de eso, porque, verá, de hecho yo sí le apoyé en su gestión hasta un momento crítico. Ella dijo en medios y adentro del Consejo de Participación lo vimos, ella estaba deteniendo el concurso para cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Y ella salió en los medios de comunicación, y ustedes pueden verificarlo, a decir que el proceso de cambio de las autoridades iba a empezar en el 2025. Permítanme, Diana Tamaín y compañía entraron en noviembre de 2018 al poder. ¿De cuándo acá solamente en el 2025 iniciaría el proceso? ¿Es que acaso no han tenido suficientes yapas de elecciones que no estaban previstas en el sistema legal que les llegó de yapas? Es decir, esas personas, recordemos lo siguiente. A ver, hacemos un poco técnicos. Según la Constitución, son 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral que tienen un periodo de 6 años, pero 2 por sorteo tienen que salir a los 3 años. Es decir, tenía que haber habido una renovación parcial de autoridades en noviembre de 2021, porque entraron en noviembre de 2018. Y eso nunca se lo hizo. Vergüenza total para el Consejo de Participación Ciudadana anterior. O sea, vergüenza, porque estamos a mayo de 2024 y todavía no se ha cambiado eso. Ahora bien, ese Consejo Nacional Electoral que ahorita tenemos, que es para mí el peor de la historia, por el simple hecho de que nunca ha habido tantos indicios de ilegalidades de ninguna autoridad electoral en la historia de la República, ese consejo tiene que salir ya todos en noviembre de este año. Imagínese, estimado Julio, que Nicole Bonifaz salió a decir que solamente el próximo año íbamos a empezar a hacer el cambio de autoridades. Lo siento, sobre mi cadáver. Y como yo no estuve de acuerdo con eso, voté para que ella salga de la presidencia. Entonces, permítame, lo digo esto de la manera más clara posible, estoy súper orgulloso que ella haya salido, porque eso significa que ahora tenemos autoridades que sí van a cambiar las autoridades del Consejo de Participación, que sí van a cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Gracias, don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Perfecto, muchísimas gracias a Juan Esteban por estar con nosotros y estaremos muy pendientes de lo que sigue con estas denuncias y también con las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Justamente el día viernes habíamos entrevistado a su vicepresidenta, Michelle Calvache, ¿no? Así es que gracias y algo más quería decir. Oiga, Juan Esteban, ¿y qué va a hacer el Consejo de Participación Ciudadana? Ha renunciado Daniel Frías, quien estaba en primer lugar, el más opcionado para ser defensor público. ¿Qué va a hacer ahí? ¿El segundo de la lista es el más opcionado para ser defensor público o van a tener que rehacer el proceso de elección? Mire, el número 2 es nada menos que el señor Guillén, que está imputado, que está investigado en el caso Metástasis. Que fue O sea, es un desastre, porque el número 2, nada menos que Metástasis. Entonces, yo estoy investigando ese proceso de cabo a rabo. O sea, de Guatemala a Guatepeor. Sí, totalmente. Entonces, ¿cuál es mi...? A ver, y seamos francos, a ver, para todo su público, ¿qué está en juego? ¿Por qué es esto tan endemoniadamente importante? La Defensoría Pública no es una institución que le cambia a uno la vida nacional. Seamos francos, la Defensoría Pública es la conducción del cuerpo de funcionarios que brindan asistencia jurídica gratuita a las personas que no tienen recursos. Importantísimo, fundamental, pero ahí no hay un presupuesto brutal, ahí no se juegan los grandes casos. ¿Por qué es esto tan importante? Por un tema muy específico. Porque el titular de la Defensoría Pública, el defensor público, da una terna para vocal del Consejo de la Judicatura. Ahí sí estamos hablando de palabras mayores. Y recuerden una cosa, por tradición ya, en el Consejo de la Judicatura, los vocales se reparten en el nombramiento de las provincias. Es decir, son 5 miembros del Consejo de la Judicatura y cada uno tiene provincias a su cargo, es decir, en un promedio entre 4 y 5 provincias por persona. Obviamente les da un control enorme sobre las provincias. Entonces, imagínense lo que es poder controlar
la justicia de 4 provincias del país. Juan Esteban, Entonces, pero insisto, ¿van a reorganizar, rehacer el proceso de elección de defensor público? ¿Qué van a hacer? ¿O todavía no tienen ninguna idea? no. A ver, yo personalmente estoy investigando esto de la manera más salvaje posible. O sea, estoy investigando todo. Porque hay una cosa, yo soy súper legalista. Si es que el señor Guillén, por más investigado que sea, es el ganador de un concurso limpio, a mí no me corresponde hacer, yo no voy a torcer jamás la balanza, aunque sea mi peor enemigo el que gane. Pero van a impugnar Porque la elección, pues, oiga, la van a impugnar la elección, pues. ya no hay cómo, porque ya pasó el plazo. Entonces, lo siento, los tiempos para las impugnaciones ya terminaron. Ahorita solo nos toca a nosotros verificar la limpieza y la legalidad del concurso. Y yo sí les tengo que decir un tema ahorita a ustedes, señores de Radio Atalaya, y a su público. Yo no voy a torcer la balanza. Si es que lo que es legal es lo jodidamente legal. Y punto. Y si este señor gana en buena lid de manera legal y él es inocente hasta que se pruebe lo contrario, yo, aunque no me guste, tengo que aceptarlo. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a ser un investigador feroz para ver que todo el proceso esté bien. Y si yo encuentro ilegalidades en ese proceso, vamos a ver qué tipo de ilegalidades son. A mí me encantaría bajarme el proceso. Repito, a mí me encantaría bajarme el proceso. No porque beneficie o no a alguien, sino porque los procesos tienen que ser legales. O sea, ahorita estoy justamente en esa investigación. Muy bien, gracias. Entonces, que tenga un buen día, buena semana, Juan Esteban, y quedamos pendientes con los nuevos casos. Adelante. Nosotros Sí, nos despedimos. Sí, muchas gracias. Miren, la verdad es que ustedes son de los mejores entrevistadores y las conversaciones con ustedes son de primera. Es un espacio fantástico. Entonces, mis saludos y estoy siempre a las órdenes. Llámenme más frecuentemente, por favor. Lo vamos a hacer y gracias por sus palabras, porque realmente se necesitan personas que estén siendo la voz de la ciudadanía y luchando por lo que se sancionen las cosas que no son legales. Esa es la gran verdad. Un abrazo. Vamos a ir a la pausa.